de acuerdo, pero son los liderazgos actuales, Totalmente. los liderazgos actuales de la oposición. No, sin O lugar sea, a es que dudas. yo no... Parte de lo que hoy vivimos es justamente eso. Por eso te decía que hay que hacer un corte de La caja. decadencia de los liderazgos en la Hombre, oposición, ve nada perdón. más los gobiernos que tuvimos. Yo no Ajá. quiero volver a eso, por favor. Yo, por cierto, fui crítico de aquellos gobiernos. sí, ¿eh? pues Creo que claro, yo estoy no, sí lo condenado por recuerdo. mi propia vocación de académico a ser crítico de todos los Ajá. gobiernos. No he sido Por y lo eso es tan seguiré importante siendo. escucharte. Bueno, Ajá. no sé, pero bueno, es una voz más, Azucena. Lo que te quiero decir es que quien puede salvar a la democracia no es la oposición, ¿eh? Buena parte de los problemas que hoy vive la democracia fueron producto de las decisiones que la oposición de hoy tomó en su momento, ¿A siendo quién le gobierno toca? ayer, a la sociedad. No le llegaron el precio a Lorenzo Córdoba Vianello, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que el día de hoy presenta su libro con Azucena Uresti y, oh sorpresa, le tira con todo al PRI y al PAN, a estos gobiernos neoliberales. Esto es lo que salió a decir, aparte obviamente de tirarle también al actual gobierno, a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y del anterior de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, al que tanto extrañan, mis estimados amigas y amigos. Es una pena que los gobiernos electos democráticamente hayan sido los que tuvimos, como con Fox, Calderón, Peña Nieto, fueron desastrosos. Lamenta Lorenzo que los gobiernos anteriores hayan sido incapaces de terminar con los problemas de la misma sociedad que votó por ellos. Y ojo, ¿por qué está diciendo todo esto? Porque simple y sencillamente ahí está Edmundo Jacobo, ex también secretario del propio Lorenzo Córdoba, fundando su nuevo partido Somos México. Ahí tienen a Edmundo Jacobo, ahí de la mano de Guadalupe Acosta Naranjo, de Fernando Belauzarán, de Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero y todos estos experredistas y prianistas. Seguramente va a buscar en algún momento pues ser candidato a algo. Lorenzo Córdoba, ya ven que esto se le mencionaba muchísimo antes de que Xóchitl Gálvez sea la candidata del PRIAN y él lo negaba. Pues sí, todo tiene que ver, mis estimados amigas y amigos peroneros. La oposición es un desastre. ¿Quién puede salvar la democracia? No es la oposición, sino la sociedad. Ahí está, mis estimados amigas y amigos. Esto es lo que dice. Recalca que no todo México es morenista. Vamos a escuchar lo que dijo con Azucena Oresti. Solito revela sus verdaderas intenciones Lorenzo Córdoba Vianello. Justamente los 4 ejes, digo yo, sobre los que se dio el proceso de transición a la democracia, ¿no? Oye, dirán que hay toda una generación, muchas generaciones lastimadas por el PRI. ¿No? Sin duda. Por eso se dio esta transición, Claro. porque se fueron gestando liderazgos que comprendían más a la ciudadanía, que le quitaban este autoritarismo al PRI. Entonces, no parece que sea hoy peor. Claro. ¿Me explicó? Sí, sí. Ajá. O sea, este tienes paso toda la de la razón. democracia, Vicente Fox, Felipe Calderón, no Tienes fue toda la muy razón. bueno. No, al Ajá. contrario, es una pena que Como los el- gobiernos democráticamente electos hayan sido los Les que hayamos tenido, que han encantan. sido desastrosos. Ajá. El gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña, que antecedieron a los de Morena, fueron gobiernos incapaces para resolver las grandes expectativas que sociales que trajo consigo el proceso de transición a la democracia, es decir, resolver estos problemas de desigualdad y pobreza. Por cierto, que siguen allí, ¿eh? Una cosa es que hoy se esté repartiendo dinero y que por lo tanto haya gente que de coyuntura esté contenta, pero bueno, ahí están los 30 millones de personas sin acceso a servicios de salud, ahí están los 6 millones de niños que no tienen el esquema de vacunación completo, etcétera. Es decir, yo creo que es una apariencia con la que lucran los autoritarios para salir al paso, pero de que hay que hacer una revisión crítica de lo que ocurrió, sin lugar a dudas. Hace unos días hacía un comentario en una videocolumna que tengo semanal, diciendo justamente eso. Uno de las acciones que quienes buscamos rescatar a la democracia debemos emprender, una de las muchas acciones, es hacer un corte de caja, una rendición de cuentas de lo que se hizo mal. Porque pretender decirle frente a lo que está ocurriendo a la gente, oigan, vamos a volver a donde estábamos. Nadia Urbinati, una autora italiana que ha escrito mucho en Estados Unidos, escribe en un libro que se llama Me the People, Yo el Pueblo, que es una crítica a los populismos autoritarios que hoy existen, diciendo que se equivocan
quienes plantean que para combatir a los populismos hay que volver al momento previo al que los populistas se hicieran del poder, porque justamente esas son las condiciones, el caldo de cultivo que le permitió a los populistas llegar al poder. Entonces nadie puede pretender que hicimos bien las cosas, al contrario, como siempre, algunas cosas se hicieron bien, otras se hicieron mal, igual que ahora, ¿eh? Me ponía sobre la mesa Lorenzo Córdoba que Andrés Manuel López Obrador sigue presente. Y yo te decía, ¿tú crees? Bueno, pues la presidenta lo ha confirmado ahora. Y es lo mismo. La gran virtud entre nuestro gobierno, que representa un movimiento y un proyecto político, es que nosotros reivindicamos la continuidad. Claro que hay cosas que pueden ser distintas, pues las personas somos distintas. Hay temas, por ejemplo, que a mí me parecen fundamentales o que yo considero importantes, el tema de las mujeres, el tema ambiental, de las fuentes renovables de energía, otros temas a los que en mi administración pues se les va a dar importancia, que a lo mejor en el periodo del presidente López Obrador tenían una visión distinta, aunque se hizo la planta más grande de Latinoamérica de energía solar, que está en Puerto Peñasco. Pues digamos, las personas tenemos un carácter distinto. Yo nací en la Ciudad de México, el presidente López Obrador nació en Tepetitán, yo estudié física, él estudió ciencia política, pero en esencia el proyecto, nosotros reivindicamos su continuidad, y yo cuando fui a pedir el voto popular, cuando era candidata, dije, va a haber continuidad en la Cuarta Transformación. Creo que no había habido en la historia de México un presidente que reivindicara la continuidad, menos una presidenta, ¿verdad? Porque nunca ha habido presidentas. Entonces la oposición nos critica de que que hay continuidad, que debería de haber ruptura, pues, ¿por qué? Si venimos luchando en el mismo movimiento. Bueno, pues ahí está lo que dice la presidenta. A ver, pues muy revelador, doctor, en muchos sentidos. Pues, como dicen en el ámbito del derecho de manera coloquial, la confesión de parte, relevo de pruebas. A ver, el presidente López Obrador está presente todos los días. A lo mejor aunque no se le miente, aunque no se le mencione. Las políticas que se están desplegando hoy en día son en una enorme mayoría, salvo algunas cosas, tal vez la ruptura que no se ha reconocido como tal, con la política de abrazos no balazos. Bueno, la presidenta habla de mujeres. Sin duda. También está pero bueno, confesando algo, pero, y habla de energías renovables. Sin lugar a dudas, pero al final del día, a pesar de que se hablan de energías renovables, también se está planteando que la política de empujar y de robustecer la refinación, las Dos Bocas. Es decir, es un discurso que puede parecer contradictorio, pero que en esencia, en sus grandes líneas, es un discurso de continuidad, pero no lo estoy reclamando, se vale. Eso te iba a decir, ¿y por qué romperían con un gobierno tan exitoso? Pero además, ¿por qué reclamar cuando Claudia Sheinbaum nos ha venido diciendo desde siempre, como candidata y ahora como presidenta, que va a hacer lo que está haciendo? Me parece que aquellos que decían, no, es que ella no está de acuerdo con lo del Poder Judicial. Oye, pero sí había dicho que estaba de acuerdo con el Poder Judicial y ha sido más radical. Las leyes secundarias no son del presidente López Obrador. En algún momento, yo soy fresa frente a Claudia Sheinbaum. Sí, es muy probable. Es decir, yo creo que, en fin, hay que empezar a escuchar a los autoritarios. Lo mismo vale, por cierto, para Trump. Porque a mí me llama mucho la atención, por cierto, que en estos días el gobierno de México, el gobierno, la propia Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, han venido diciendo, no, vamos a hacer entrar en razón a Trump, le vamos a explicar que no le convienen estas cosas. Bueno, es exactamente lo mismo que ellos hicieron. Desatendieron razones, no escucharon a los otros, se impusieron con la prepotencia típica de los autoritarios, igual que con Trump está ocurriendo. Entonces a los autoritarios hay que empezar a escucharles y peor, a creerles, porque no son racionales, que las políticas de Trump pueden resultar contraproducentes para Estados Unidos, sí, y pues eso, por eso no las va a llevar a cabo. Bueno, aquí tampoco fue una buena decisión, y lo vemos todos los días, cancelar el aeropuerto que estaba construido a la mitad. Lo seguimos pagando y lo vamos a seguir pagando 30 años. Vamos a pagar algo que no existe. Mexicana sigue sin funcionar, la refinería sigue sin funcionar, la megafarmacia no funcionó. Ahí está, desaparecimos las universidades del bienestar tampoco. Desaparecimos el Seguro Popular para crear el INSABI, luego se desapareció el INSABI y hoy estamos haciendo apuestas. Es decir, los autoritarios no son racionales, sobre todo porque su propia lógica autoritaria los lleva a no escuchar a los demás.
Es la lógica del Ahora, chicharronero. Aquí Claudia mi chicharrón Sheinbaum no no es suena. López Obrador. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, claro que tienen que llevar este programa exitoso. ¿En qué sentido? ¿Es una persona distinta? Sí, pero está haciendo las mismas políticas, las está llevando a cabo en las grandes políticas de desmantelamiento democrático. ¿Quién concretó la reforma al Poder Judicial? Cuando la Corte hizo este guiño de que, oigan, elijan nada más a los el Congreso, perdón, pero a petición de Claudia Sheinbaum. De López Obrador. ¿Quién ha presentado las iniciativas de reformas legales de la reforma judicial? La presidencia Sheinbaum. ¿Quién fue al final del día, por ejemplo? A ver, en febrero el máximo líder del movimiento, el único, ¿no? Sí. Presenta eso, se lo deja de herencia a la próxima presidenta. Que lo asume como propio. Como sea. Que lo asume como propio. A ver, esto de que algunos dicen... con López Obrador. No, pero ¿por qué romper? Porque imagínate que pero es que ella no quiere romper. Es que ella no quiere romper. Pues no. Es que ese es mi punto. Hay que escucharla. Ella no va a romper. Quien pretende que va a hacer otra cosa... ¿Tú crees que es la misma línea dictatorial? Pues autoritaria. A ver, pues. Esto que dicen es que, por ejemplo, en la ratificación de Piedra fue una derrota de la presidenta. No, lo que se sabe es que al final la instrucción de que se designara a Piedra a los senadores vino desde la propia presidencia de la República, al actuar, no la anterior. Es decir, yo creo que pensar que hay... Puede haber... A ver, Morena es una cosa muy compleja. Y que no se llevan bien, pues pregúntale a Adán Augusto y a Monreal. Pero de ahí a que haya rupturas, de ahí que no pelen a la presidenta Sheinbaum y qué sé yo. Hombre, por favor, hay una continuidad que es querida. Y por eso no estemos esperando que va a haber rupturas o cambio de lógica. Mira, vamos a ver... Hay un buen, si quieres mantener la esperanza o el signo de duda, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar este año. Va a presentarse la reforma electoral. Okay. ¿Cuánto quieres apostar a que va a ser exactamente la misma reforma electoral o incluso reforzada que presentó como plan C? Bueno, vamos a ver. O sea, exactamente lo mismo es desaparecer al INE. Oye, al INE se le metió un recorte horrible para la elección más grande y más complicada de la historia. Yo creo que se quiere hacer quedar mal al INE para decir, vean, ese es el INE del neoliberalismo, necesitamos al INE del bienestar. Se va a llamar INEC, por cierto. Vamos a quitarle facultades de fiscalización, etcétera. Vamos a permitir que los funcionarios públicos puedan intervenir en las elecciones modificando la Constitución. Y por otro lado, se va a eliminar la representación proporcional y los senadores de primera minoría. Eso lo dijo López Obrador, pero también lo ha dicho la presidenta Sheinbaum. Es decir, a los autoritarios hay que escucharlos y empezar a creer que lo que dicen no son meros alardes, no son bravuconadas, sino que en muchas ocasiones pues es el aviso de lo que va a ocurrir. ¿Esas dos cosas te preocupan de la reforma electoral? Con eso se desmanteló la democracia constitucional y bueno, pues a lo mejor somos el país con mayores energías renovables, pero eso no nos va a volver más democráticos. Monreal dijo que se iba a presentar, ¿no? En el próximo periodo. Así es. ¿Verdad? Sí, este tema, bueno, lo vemos, doctor. Vamos a verlo. Por lo pronto, la oposición no está funcionando. No, hombre, la oposición es un desastre. O sea, por eso te digo, yo leo este título, me encanta, sé de lo que estás hablando, pero quiero ver cómo lo puedes transmitir. Ojalá. No porque estés en contra, o no sé si lo estés, de la doctora Sheinbaum, de Morena, etcétera. Para nada. Hay cosas que se han hecho bien, hay que decirlo. Es como decir a favor de las instituciones. A favor de ese arreglo que supone la democracia constitucional, que es un arreglo, Azucena, que nos permite a todos poder seguir opinando lo que queramos sin ningún tipo de represalia, sin ningún tipo de persecución, y que nos permite sentirnos parte de un mismo país. México no es Morena. Morena es el partido mayoritario, sí, pero son 55% de los votos que se emitieron el año pasado. Hay un 45% de personas que no votaron por ellos y hay otro 40% que de plano no votó. Así que hay que reivindicar a la democracia, a México, a la democracia como la casa en la que cabemos todos. Y no la casa en donde la mayoría se impone nomás porque puede. Estoy de acuerdo, pero son los liderazgos actuales, los liderazgos actuales de la oposición. No, sin lugar a dudas. Que parte de lo que hoy vivimos es justamente eso. Por eso te decía que hay que hacer un corte de caja. La decadencia de los liderazgos en la oposición, ve nada más los gobiernos que tuvimos. Yo no quiero volver a eso, por favor. Yo, por cierto, fui crítico de aquellos gobiernos. Sí, pues, claro, creo que yo estoy condenado por mi propia vocación de académico a ser crítico de todos los gobiernos. No he sido y lo seguiré siendo. Por eso es tan importante escucharte. Bueno, no sé, pero bueno, es una voz más, Azucena. Lo que te quiero decir es que quien puede salvar a la democracia no es la oposición, Buena parte de los problemas que hoy vive la democracia fueron producto de las decisiones que la oposición de hoy tomó en su momento, siendo gobierno ayer, a la sociedad.
La democracia nace desde abajo. Yo creo que así como en su momento hubo sociedad civil, personas que salieron a defender a instituciones que son sin duda mejorables como el INE, pero que son indispensables, pues esos son los que tienen al final del día la responsabilidad de salvar a la democracia o de rescatarla. Al final a los ciudadanos siempre nos toca. Al final del día es así. Arreglar el asunto, ¿no? Y más nos vale asumir esa responsabilidad histórica. Y vale mucho la Azucena. pena leerlo, leer tu libro, por supuesto, para que vayamos entendiendo por qué sí va con nosotros, con Eso los es. ciudadanos, porque sí es nuestro problema y no problemas de partidos. ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta, Azucena. Bueno, te acompañamos el miércoles. Pues ahora tiene, mis estimados amigas y amigos pregoneros, esta es la verdadera razón por la cual el día de hoy le tiró a los gobiernos prianistas y también a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, diciendo nuevamente que estamos ya en un gobierno autoritario. Simple y sencillamente es lo que van a buscar estos, salir a desprestigiar al actual gobierno y también a la oposición, al PRIAN, mis estimados amigas y amigos pregoneros, viendo cómo están solitos hundiéndose y ahora con su nueva fuerza política, su nuevo partido que ya está en proceso para que la apruebe el Instituto Nacional Electoral. Y Guadalupe Acosta Naranjo ya se anda relamiendo, ya saben, don Cucaracho, para tener este partido político y seguir viviendo del erario estas ratas, estos vividores. Y ahí está Lorenzo Córdoba, y bueno, hasta usando en su portada, en su libro, pues aquella ocasión cuando pues fue un orador único de la Marea Rosa en una de las marchas que hicieron, sí, según Ciudadanas, y al final de cuentas todos salieron a apoyar a Xóchitl Gálvez junto el PRI y el PAN, utilizando los colores que habían adoptado ahí, el color rosa. Ahora es un chisguete que ahora lo quieren convertir en partido político, por eso lo utiliza. Ahí está la imagen del libro de Lorenzo Córdoba, mis estimados amigas y amigos pregoneros, que lo presentó el día de hoy con Azucena, así de espaldas y con toda la multitud enfrente de él, pues para que crean que ya es pues un personaje político importante que tiene arrastre o algo más, cuando no tiene absolutamente nada. Ya ni siquiera su voz pues es agradable de escuchar por parte de Lorenzo Córdoba. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas.